Entonces, vamos a hacer un desarrollo de una síntesis sobre este ejemplo que está aquí y en donde pues supuestamente tenemos que revisar el concepto de las ecuaciones de tensión de nodos, en este caso que están determinados en este punto que estoy señalando acá, este punto que estoy señalando acá, este punto que estoy señalando acá y este de acá, o sea, sería el B1, B2, B3 y B4 en este caso. Entonces, como nosotros estamos especificando esto de esta manera, pues vamos a tratar de trabajarlo en ese sentido, como básicamente nos lo está diciendo la implementación. Nosotros tenemos acá, o sea, vamos a implementar todo esto, como lo estamos viendo. Entonces, digamos que en este dispositivo, pues vamos a ensayarle a esto. Esta es una fuente de corriente. ¿Y si las están viendo? Entonces, esta es una fuente AC, esta es una fuente AC de corriente. Nosotros necesitamos aquí es una fuente de corriente normal. Esta es una fuente, esta sería una fuente de las normales, supuestamente. No, esta sería, en este caso, como pueden apreciar, esta es una fuente interactiva, esta es una fuente de corriente normal. Estas son las fuentes que estamos precisamente necesitando nosotros, ¿cierto? Entonces esta fuente la voy a poner acá, en este caso. Nosotros ahorita le refinamos las cuestiones, o sea, aquí tenemos puntualmente hablando las cosas que necesitamos. ¿Qué más necesitamos para este circuito? Necesitamos resistencia a la lata, ¿cierto? Entonces necesitamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Listo? Entonces vamos a montar resistencias, ¿sí? Entonces estos serían parte de los elementos básicos que nosotros estamos implementando acá. Por ejemplo, estos serían resistores. Y estos resistores, pues digamos que nosotros los podemos modificar, ¿no? Son resistores de baja capacidad, aunque pues esto lo podemos editar nosotros, ¿no? Nosotros aquí podemos asignar precisamente, en este caso, las características y propiedades que él tiene. Entonces, digamos que ya el trabajo de nosotros acá sería básicamente sería armar el circuito. Vamos a armar ese circuito todos. Vamos a llevar esta práctica así, en este caso. Esta sería en paralelo con esta fuente de 3 amperios que es de 10 ohmios. Entonces, digamos que en este caso, antes de ir a conectarlo, pues nosotros lo que tenemos que hacer acá es una rotación. Entonces, nosotros la rotamos. ¿Qué hacemos? Pues la giramos, en este caso, más o menos unos 90 grados, ¿cierto? Aquí la colocamos, ¿sí? Y pues obviamente en este caso, pues la enfrentamos a esta fuente, ¿ya? Entonces, esta fuente que tenemos acá, dentro de este circuito, vamos rapidito, es de 3 amperios. Entonces vamos a modificar esta acá, le cambiamos sus propiedades de una vez y decimos que la magnitud de la fuente es de 3 amperios. Listo, amén. Y luego acá, entonces aquí podemos decir que la resistencia en sus propiedades también, le cambiamos sus cositas y ella no es de 1 kilo ohmio. En este momentico ya es de 8 ohmios. No estamos trabajando conceptos de tolerancia, ¿no? En este caso. Y ahí está básicamente determinada. ¿Están viendo todos? Entonces, no, perdón, esto es de 10 ohmios, disculpen. Entonces acá le voy a cambiar precisamente las propiedades, 10 ohmios. Bueno, entonces espero que me estén siguiendo. En este caso, ¿listo? Voy a coger esta resistencia que está aquí, la voy a copiar las veces que sea necesario. Entonces esta resistencia va a ser esta de acá, esta es de 5 ohmios. Entonces voy a rotarla, la voy a girar a la derecha y la voy a colocar por acá. Entonces, ¿de qué propiedades va a ser? Digamos que ella va a tener una condición que va a tener 5 ohmios. Listo, ya vamos para allá. Bueno, ya quedó eso. Entonces, ahorita viene una fuente de corriente de 1 amperio en sentido contrario. Entonces, esta fuente la vamos a girar. Primero que todo es de 1 amperio, ¿no? Pero viene en sentido contrario. Entonces, aquí la giramos, la reflejamos verticalmente, ¿no? Entonces, aquí ya quedó. Y listo. Ahora, esa fuente se enfrenta en un nodo con una resistencia de estas, más o menos como esta distancia. ¿Listo? Y obviamente aquí, pues, que vamos a tener nosotros una resistencia de 8 ohmios. ¿Van todos de la mano conmigo?
Sí, Profe, profe. es que yo no tengo multisim, sería usar el multisim online. Ah, bueno, yo no sé si ustedes, yo les recomendé a todos que instalaran Multisim, ¿no? Entre otras cosas porque si colocamos un pequeño trabajo de esto, pues a mí me tocaría mirar es una simulación, entonces tengan cuidado con eso porque pues se supone que tenemos que estar como estandarizados con respecto a lo que estamos trabajando. Bueno, de todas maneras, nosotros aquí estamos dibujando. Entonces es como para que de pronto vayamos como desestresarnos en este caso, ¿cierto? Y pensando que puntualmente aquí vamos a hacer el trabajo fundamental de todo lo que tiene que hacerse en el desarrollo de una cosa de estas, ¿ya? Si notan un poquito, yo lo que estoy haciendo es pegando estas cosas. Ahí ya, por ejemplo, tengo esta parte. Pero resulta y acontece que por acá tengo 4 y 8 ohmios. Entonces, esta misma que está aquí, ¿cierto? Por ejemplo, esta que está aquí, la vamos a girar a la izquierda. Y esto que está aquí, pues lo vamos a borrar. Entonces, esta que está acá es de 4 ohmios. Bueno, listo. Entonces, este es de 4 ohmios. Cambiamos sus propiedades. Sencillo, o sea, estamos haciendo un paso a paso de todos estos circuitos. 4 ohmios. ¿Sí? Es esta. Luego miramos la 8 ohmios. Entonces volvemos y pegamos acá. Esta debe estar por aquí más o menos. ¿Cierto? Y acá pues lo que hacemos es unir precisamente estos pedazos. Este. Y aquí generamos de una vez este nodo. Listo. Entonces ya por lo menos esa parte está. Entonces nos hace falta una resistencia que supuestamente viene aquí. En este caso que es de un ohmio. Y vamos a cambiarla a un ohmio. Denme un segundo, jovencitos. Aló, ¿qué hubo, Leuner? Cuénteme, ¿qué has hecho? Bien, un poquito ocupado, pero cuénteme, ¿qué le puedo colaborar? Sí, ¿qué le pasó? Sí, sí. Ah, debe ser alguna regla que ustedes colocaron. Entonces entonces te tocaría revisar alguna regla de esas que ustedes deben de tener por ahí implícita. Pero ¿cuándo sería eso, Leonard, que lo podías hacer? ¿Cuándo podrías hacer eso? Pues la revisión. Ujú. Sí. Yo creo que lo que de pronto puede pasar es un problemita, pues no debe ser nada del otro mundo, pues debe ser algo que supuestamente tiene que ver con la lógica con lo que se está montando eso. Pero pues tocaría sacarle tiempo a eso para irlo a revisar, a ver qué fue lo que le sucedió. A ver si de pronto, pues de pronto lo miramos. ¿Cuándo te parece que puedas hacer eso? Leonel, lo que pasa es que en este instante estoy en clase, en este preciso instante. Pero si quieres yo con mucho gusto te puedo ayudar mañana en la mañana, ¿te parece? Mañana en la mañana. Entonces, si quieres, yo me conecto o yo voy, usted me llama y me avisa. Lo que pasa es que me hubiera llamado, o sea, yo le puedo colaborar, pero mañana en la mañana. ¿Le parece? A la hora que usted, pues, a la hora que se pueda. 7 de la mañana, listo, pues. Entonces nos vemos allá a las 7 de la mañana, listo, pues. Como quiera, pues si quiere podemos revisar en ese caso primero remoto y si no, pues entonces tocaría mirar allá para que usted me explique bien qué es lo que le está pasando, ¿listo? Bueno, listo, listo, listo. Entonces mañana desde las 7 de la mañana. Además, ahorita que termine clase lo llamo. ¿Le parece? Bueno, pues, chao, pues.
Qué pena, jóvenes, lo que pasa es que esto es un asunto de un soporte que estoy trabajando con una empresa, entonces a las empresas cuando se le caen las cosas quieren las cosas para allá. Bueno, entonces esto es una fuente de corriente que pesa 2 amperios, la resistencia de un ohmio, y esta que, jue madre, aquí me equivoqué yo, porque esta conexión que está acá, esta no va aquí, este pedacito, precisamente. Entonces esto va como hacia acá, y esto hacia acá, en este caso, ¿sí? Y esto como por acá. Entonces, eso es básicamente lo que estamos haciendo, ¿no? Y aquí derivamos una resistencia, pues digamos como esta misma, ¿cierto? Y la ponemos aquí. Entonces, por aquí nos toca como pintar este punto. Bueno, espérate un momentico que esto es un bus. Conectemos esto con otra cosa. En este caso, ¿cómo lo podemos conectar? Esto podemos quitarlo. Lo podemos conectar más bien así. Y más bien así. ¿Listo? Es más fácil, ¿no? Entonces ya ahí tenemos esta que es de 2 ohmios. Esta la cambiamos. 2 ohmios. 8842. 8842. ¿Cuál nos hace falta? La fuente de corriente de 4 amperios. Entonces copiamos esta y la ponemos por acá. Listo. Entonces esta es de 4 amperios. Cambiamos las propiedades. Bueno, preguntas hasta acá, jovencitos. O sea, ¿ustedes tienen algún problema con este multisim? El multisim es muy didáctico en ese sentido, ¿no? Nosotros acá estamos precisamente montando todo esto. Ahora, se supone que nosotros tenemos una cosa que se llama la referencia común, que es la Tierra. ¿Cómo deberíamos de montarla en este caso? Pues obviamente lo que tenemos que buscar es precisamente una Tierra DC, ¿cierto? Pues obviamente acá está, ¿cierto? La ponemos por aquí. Entonces digamos que todos estos... Profe, o sea, hay varios tipos de tierra. O sea, esta tierra lo para... que pasa es que hay tierra para AC, tierra para DC, bueno, diferentes tipos, Ah, diferentes valores, ¿no? yo solamente conocía la de No, C, no, no, pensé que no, esa no. era... Normalmente las tierras, pues están, por ejemplo, las tierras, las de cultivo, las de no cultivo, las de pastoreo, pero la única tierra que sirve acá es la tierra universal que supuestamente sirve para revisar. Claro, no, eso no es que no es chiste, también es cierto, ¿viste? Bueno, eso es un chiste también, pero bueno. Sí, o sea, esta es la tierra que estamos usando para eso, que es la tierra de referencia, así que no, pues eso no es problema. Tranquilos, entonces acá vamos a guardar esto, en este caso, pues en la parte que tiene que ver, pues obviamente, de circuitos. Vamos a ver. Hasta acá. Aquí. Aquí está el resto guardado, ¿no? Aquí le colocamos diseño 5. Listo. Entonces, ¿qué se supone que tenemos que hacer nosotros acá? Entonces, si ustedes analizan un poco, y estamos revisando este circuito que es el mismo que está acá, en este caso, me están pidiendo a mí los valores de tensión normales que ustedes supuestamente van a encontrar de acuerdo a la implementación de unos nodos. ¿Cuáles nodos hay acá? Está este nodo que está aquí, está este nodo que está acá, ¿están viéndolo? Está este nodo que está acá y está este nodo que está acá. ¿Cuántos puntos nodales tiene esto? Tiene 4 puntos nodales. Entonces, por ejemplo, si nosotros nos ponemos a revisar un poquito, en este caso, dentro de este diseño, pues ahí no estamos haciendo realmente nada, ¿no? ¿Qué hacemos para que supuestamente esto tenga específicamente algo como de utilidad? ¿Qué dicen ustedes? Jóvenes.
¿Cómo sería útil este circuito? Pues este circuito sería útil en la medida en que nosotros pudiéramos establecerle un punto de medida, ¿cierto? En este caso, ¿están de acuerdo todos o no? Hola, le estoy preguntando. ¿Cómo se le Sí, profe. Entonces, ¿cómo se le colocaría a esto un punto de medida? ¿Cuál sería el punto básico de esto? ¿Qué creen ustedes que tenemos que hacer nosotros? Entonces nosotros tendríamos que colocar un multímetro. Por ejemplo, un multímetro sería importante. Un multímetro sería un punto de referencia, el cual, o sea, puede ser un multímetro. ¿Qué otra cosa? ¿Inyectarle tensión? ¿Un inyector de tensión? No, un medidor de voltaje realmente, un medidor de corriente. Lo que pasa es que, ¿qué sucede con esto en este caso? Nosotros podemos usar cualquiera de estos que tenemos acá al lado. Estos son osciloscopios. Por ejemplo, acá tenemos un multímetro Agilent, un generador de... O sea, nosotros no necesitamos nada que tenga que ver con manejo de frecuencia. Como supuestamente esto es, en este caso, AC. Entonces, por ejemplo, aquí estamos revisando nosotros... Supongamos que nosotros queremos medir un voltaje. Entonces, este voltaje lo habríamos de medir entre este punto y este punto, ¿cierto? Entonces, en este momento, si nosotros consideramos revisar un poquito en este multímetro, qué tipo de cosas queremos revisar, desde ese punto de vista, ahí estamos encontrando que nosotros tenemos una medida de una caída de tensión de 8 voltios. ¿Sí están viendo? En este caso, nosotros revisamos el ohmiaje que tenemos ahí, y obviamente, miren bien, que no es prácticamente lo que nos está diciendo eso, ¿no? ¿Ya? ¿Será que estaremos bien o no? ¿Ustedes qué dicen? Este dispositivo, paremos esto. ¿Cómo tendríamos que configurarlo? Supuestamente acá lo vamos a configurar como voltímetro, ¿cierto? Vamos a ponerlo a medir voltaje. ¿Qué voltaje tendría que caer ahí? Pues está cayendo ese voltaje que está allí, ¿no? En este caso. ¿Cómo tendríamos que darnos cuenta nosotros de ese voltaje? Vamos a ver si es cierto. Para poder darnos cuenta de eso, nosotros ¿qué tendríamos que hacer para darnos cuenta de la corriente que pasa por acá? ¿De la corriente o de la tensión? No. En este momento, esto así como está midiendo, ¿qué función tiene para todos ustedes? ¿Voltímetro o amperímetro? Voltímetro. Ese es voltímetro, en este caso. Es un voltímetro. Ahora, ¿qué hago yo, por ejemplo, para darme cuenta? Por ejemplo, vamos a hacer un ejercicio. Yo voy a parar aquí este ejercicio, ¿cierto? Dentro de esto, y voy a borrar precisamente este bus. Y voy a coger este bus que está acá. Lo voy a quitar también. Voy a coger este pedazo de bus que está acá. Y este bus lo voy a llevar aquí. Lo voy a conectar acá. Y este bus que está aquí, lo voy a traer acá. Esta condición que tengo acá, que pueden ustedes notar un poco, vamos a configurarlo. Pues obviamente la configuración de un amperímetro. Sí, está en serie. Exacto, sí entienden por qué está Sí, en serie. porque está en serie. Exactamente, eso es lo primero que tenemos que aprender nosotros a notar. Exactamente, el sistema está completamente en serie. Esta vaina, ¿por qué no la... Bueno, entonces aquí vemos nosotros, vamos a colocarlo en serie. Entonces vamos a echarlo a andar. Pues obviamente, ¿qué medida de corriente debería yo esperar ahí? La misma de la fuente. ¿Cómo? La misma de la fuente. Claro, es que obviamente, si el amperímetro no tiene pérdidas, el amperímetro tiene que medir exactamente, o sea, lo que estamos haciendo acá es un ejercicio fácilmente deducible en el cual puntualmente ¿qué está sucediendo? Pues que yo tengo acá 2 amperios, no es más. Vamos a hacer una cosa, vamos a revisar un poquito acá. Miren bien. Y miren bien lo que va a pasar. Supongamos que yo hago esto y ejecuto otra vez el circuito. ¿Estoy en lo correcto o no estoy en lo correcto? No, porque no está conectado ni en serie ni en paralelo con nada. No, él está en lo correcto. ¿Aquí qué está haciendo? Está abierto. No, ¿qué está haciendo?
Marcando error. No, esto no es un error. Él está marcando, aquí no hay corriente. Continuidad, ¿no? No, aquí no hay corriente, aquí no hay corriente. No hay corriente. Entonces vamos a mirar una cosa. Es que lo que pasa es que el multicine es bueno por eso. Aquí no hay corriente, es que no tiene por qué haber corriente. ¿Sí me están entendiendo lo que estoy tratando de decir? O sea, en este momentico el esquema, el circuito está abierto. Ahorita vamos a cerrar aquí. Bueno, pues cuidado. Voy a ponerles a ustedes un caso. El voltaje, que es el punto de medición que estoy colocando acá, ¿qué voltaje está sacando? ¿Está sacando un voltaje o una corriente? No, que pues obviamente aquí. Un voltaje. Aquí me va a decir en ese. Claro, el voltaje que cae en dónde. En un punto nodal. No. El voltaje que caería, o sea, si nosotros nos vamos al ejemplo como tal de la malla, pongan cuidado, en este caso, ¿sí? Si hacemos un recorrido en el sentido de las manecillas del reloj, si están viendo en el sentido de las manecillas del reloj, miren muy bien. Entonces, según el ejercicio, según el ejercicio que está montado acá, sería el voltaje V1 menos el voltaje V2, que es la diferencia de potencial entre este punto y este punto. ¿Sí están entendiendo? Porque es que este V2 sería con respecto a tierra. ¿Sí entendieron ustedes? O sea, en este momentico la condición es que la diferencia de potencial entre estos dos me tendría a mí que dar específicamente, o sea, este voltaje que está aquí será igual a este voltaje que está acá. Entonces, eso sería lo que cae en la resistencia realmente de 5 ohmios. Entonces vamos a echarlo a andar. ¿Cuál es el voltaje que cae en la resistencia de 5 ohmios? Pues 8.052 voltios. ¿Sí están entendiendo? Vamos a quitar precisamente este punto de medida. No, profe, no entendí esa parte. ¿No entendiste? Mira lo que estamos haciendo. No. Este punto que está acá es este mismo punto que está acá. Este que está aquí es este mismo punto que está acá. ¿Está claro? Este punto que está aquí, pues obviamente es lo que vemos acá como V1. Velo, acá está. El punto que está acá es el mismo punto, este y este punto son el mismo, que es lo que vemos acá en el multisim como V2. Entonces, nosotros en ese caso estaríamos midiendo sobre quién. Según el ejercicio, estamos midiendo la caída de potencial que cae entre este punto y este punto. O sea, sería la diferencia de potencial entre este voltaje y este voltaje, que es lo que cae en 5 ohmios. Entonces, según eso, por lo que estamos determinando acá, caen 8.052 voltios. ¿Está claro? Vamos a cambiar las condiciones todavía, en este caso, ¿sí? Miren bien. Entonces vamos a cambiar las condiciones, lo que pasa es que ahí queda marcado. Voy a borrar en este momentico esta parte que está acá y la voy a traer de esta manera aquí. Profe, una pregunta, Señor. ¿cómo saco el multímetro? ¿Cómo lo saca? Tiene que destapar el estuche, extraerlo con suavidad y luego lo prende. Velo acá, ve. No, pues, o sea, Velo acá, ve. acá en Velo el... acá, velo, a la derecha. pero Mira, es que yo- mírame en la mano derecha, ve. Mírala acá, ve. Eso es todo. Pero pues eso no tiene estuche, ¿no? Eso está aquí. Sí. Sino que como yo estoy en el online... Ah, a bueno, mí no, me lo que parece- pasa es que me tocaría revisar. Pero búscate la palabra, él debe tener una estructura de búsqueda que debe llamar multímetro. Pero no te preocupes, hombre, poneme más bien cuidado acá. Es que necesito es que coloques experticia en esto. Ya, antes de irte a poner allá acá a charrear, yo te puedo facilitar el circuito. Si quieren les paso el circuito que yo armé. Y ustedes lo cargan allá. Más fácil. Entonces ahorita revisamos, en este caso, la caída de potencial que viene de aquí, aquí, acá. Entonces vamos a ver qué pasa. ¿Será mayor o será menor? Revisemos. Es negativa. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que hay un voltaje en el recorrido de la malla que implica básicamente muchas cosas. De hecho, ¿cuántas ecuaciones de corriente y de voltaje habrían que colocarse acá? Por ejemplo, esto que está acá, para ustedes, les voy a colocar el ejercicio para el día de hoy. Esto me lo deberían de pasar a... ¿Cómo hago yo para resolver esta malla que está acá? Esto lo puedo hacer por el teorema de Norton o el teorema de voltaje de Thevenin. ¿Cómo hago yo para acá el circuito equivalente? ¿Qué será mejor acá? Teorema de Norton. No,
Esto es Thevenin, maestro. Usted, porque es que resulta cómo hace para resolver aquí este par de resistencias. O sea, si yo le digo a usted, reduzca este circuito a su más mínima expresión, ¿qué tiene que hacer? Thevenin. Exacto. Entonces, el cuento es que el problema es que acá nosotros tenemos en paralelos corrientes. Miren, por ejemplo lo que está pasando acá. En este nodo hay una corriente que se va por esta fuente, una corriente que se va por esta resistencia, una corriente que va por esta, otra que va por esta y otra que sale para acá. Aquí hay una ecuación grande en este caso, ¿no? Revisemos el ejercicio y verá acá. Es que aquí está el ejercicio planteado. ¿Ya? Y se trabaja en términos de conductancias. Dice acá que en ese caso se necesitan 4 ecuaciones de nodo. Y esas 4 ecuaciones de nodo están implicadas en términos de conductancias. O sea, los inversos de las resistencias. Por eso les estoy diciendo a ustedes que acá los trabajan de esta manera. Pero a mí me parece muchísimo más fácil, con recomendación mía, que lo usen, apliquen el teorema de Thevenin y el teorema de Norton. Porque pues acá lo que va a producir es un concepto muy matemático de una implicación en el ejercicio, como está, en este caso, de una matriz. Y tienen que resolver la matriz. O sea, la matriz no está de fácil resolución, con eso les digo todo. ¿Está claro para ustedes? Entonces, ¿qué tienen que hacer en un circuito como estos? Bueno, otra cosa fundamental. Miremos en este caso, ¿cierto? Que este sería el voltaje que cae entre este punto que está acá y este punto que está acá. A ver, yo quiero que nos demos cuenta de algo. Si yo quito este punto que está aquí y determino que se conecte acá, ahí supuestamente le voy a decir que mide otro voltaje. Vamos a ver qué voltaje va a dar ahí. Ah, el voltaje que cae aquí es negativo. O sea, si era cierto que el potencial que caía entre este punto y este punto era 8 voltios. Y por eso era que la diferencia de potencial que se estaba considerando acá era básicamente negativa. En este caso, ¿sí? Yo puedo medir aquí corriente, ahí en paralelo. Vamos a cometer una burrada, ¿no? Vamos a mirar a ver. ¿Qué está haciendo eso? ¿Qué creen ustedes que está haciendo? ¿Estará midiendo realmente una corriente entre este punto y este punto? Miren que en este caso, ¿sí? Aquí está tomando el efecto específicamente de la corriente que posiblemente también pase por la resistencia. Es más, de hecho esa corriente está tomándose negativa, ¿cierto? Bueno. Vamos a pasar este medidor también. O sea, nosotros podemos colocar varios puntos de medición. Otra de las cosas que también podemos usar nosotros para llevar este caso, para poner en este caso este tipo de cosas, pues es básicamente un osciloscopio, ¿no? Ustedes saben ¿qué es un osciloscopio? Jóvenes. ¿Ustedes saben qué es un osciloscopio? Un osciloscopio es un aparato que mide una señal. A ver, ¿qué diferencia hay? A ver. Venga, Me grafica una señal. Bueno, pues entonces vamos a ponernos de acuerdo. ¿Qué diferencia hay entre un osciloscopio y este voltímetro? Este multímetro. O sea, ¿qué diferencia hay entre estos dos? El multímetro me muestra, digamos, la representación numérica fija de lo que me está pasando con la señal. Ajá. En cambio, el osciloscopio me la grafica y me muestra las respectivas variaciones que puede llegar a tener en un lapso de tiempo determinado. Bueno, usted puede que haya en ese momento me haya dicho en este caso ciertas cosas. Esta es ground. Voy a colocarlo por acá. Esa es la tierra, ¿no? Vamos a medir entre A y B. Bueno, pero ¿quiere que le diga una cosa? Yo no creo en todo lo que usted me dijo. ¿Sí me entienden lo que les digo? Entonces, ¿qué es? No, yo no creo en esas vainas. Aquí está el osciloscopio. Ahora les digo que por qué. Fíjense que en este caso,
En este caso, el canal A me está midiendo 13.897 voltios y el canal B me está midiendo 5.845. Si yo tomara la diferencia de potencial entre ellos dos, en este caso, me dan precisamente esos 8 voltios que supuestamente tengo por ahí espurios. ¿Sí está claro? Estamos haciendo lo correcto en este caso, para que se den cuenta, ¿sí? Aquí yo lo que hice fue aterrizar el osciloscopio y medir con el canal A, mejor dicho, si yo quito este valor de acá, si yo quito este que está aquí, obviamente tengo que parar. Si yo quito este y vuelvo a medir, entonces me va a medir específicamente cuál canal, el de 13, o sea, este que está acá. O sea, quiere decir que de aquí a tierra tengo un voltaje de 13.897 voltios. Ahora, les voy a decir la realidad. ¿Qué es básicamente esto? ¿Qué es básicamente lo que estamos haciendo? Yo le pregunté a una persona acá que qué diferencia había entre un osciloscopio y un multímetro. Ahora les voy a hacer más particular. ¿Qué diferencia existe entre el osciloscopio y el multímetro en cuanto a medida de voltajes? Mide uno y mide varios. ¿Cómo? A ver, les voy a decir la realidad, lo que yo puedo entender más fácil. Un osciloscopio es un voltímetro calibrado que bota señales específicamente a nivel de gráficas. O sea, si me están diciendo que qué diferencia hay entre los dos son un par de voltímetros. Solo que este es calibrado y está montando señales y este me está entregando valores numéricos. Cuantifica mucho básicamente el aspecto que está trabajándose. ¿Por qué? Miren bien. Miren lo que vamos a hacer acá. Vamos a colocar este canal aquí. O sea, ya sabemos que entre el canal B y tierra está la medida de todo esto. ¿Sí me están entendiendo? Y entre el canal A y tierra está la medida de esta parte de acá, de este punto. O sea, aquí tenemos el nodo, en este caso, que me da el voltaje de aquí, en B. Si yo, por ejemplo, utilizo este canal de acá, y aquí de una vez especifico este punto. Mira, aquí ya con esto estoy resolviendo prácticamente todas las ecuaciones del problema. Aquí ya conecté todos los nodos. O sea, ya tengo A, B, C y D en cuanto a voltajes. Entonces, si por ejemplo lo he hecho andar, si están dándose cuenta. Entonces ya están dando esta cosa. Aquí yo tengo todos los canales. Entonces, en este caso, si ustedes notan un poquito, miren bien, el canal A me está midiendo el potencial que viene de aquí, de este punto que está acá, que está definido en el circuito. Esperen bien. No me pasé. Es el 3.8, ¿no? ¿Me pasé? Pero acá. Aquí estoy midiendo en el canal B1. ¿Cierto? En el canal B estoy midiendo B2. En este caso, en el canal C me estoy midiendo específicamente B3. Y acá, en el canal D, B4. Entonces, esas serían las ecuaciones de voltajes que están básicamente determinándose, ¿sí?, por cuenta de la medición de este osciloscopio en este punto, en este nodo, en este nodo y en este nodo. ¿Está claro para ustedes? A ver, voy a hacerles una pregunta. Voy a borrar uno de estos, voy a borrar por ejemplo este canal. Voy a parar acá y voy a hacer una medición de este punto con respecto a este. Voy a colocarlo aquí. ¿Ahí qué estoy haciendo? ¿Dónde está ese canal? ¿Cuál es el canal A? ¿Y no estaría en tierra? Está aterrizado. Está en corto, mejor dicho. Está midiendo 0 voltios. ¿Sí está claro para ustedes?
¿Está claro? Sí. ¿Lo entendieron de esa Sí. manera? Bueno, Sí, señor. ¿está claro? Señor. Bueno, entonces, ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros con esta clase de problemas? Pues en esta clase de problemas pues vamos a particularizar sobre la forma de los métodos de resolución con las ecuaciones de Thevenin y de Norton. Entonces ya de pronto aquí nos vamos a familiarizar con eso un poquito más. Vamos a partir acá, ¿sí? Esto es con PSpice, ¿no? El PSpice es otro simulador. Creo que nos pasamos, ¿no? Aquí, por ejemplo, podemos darnos cuenta rápidamente. Montamos este circuito para encontrar aquí la resolución de este problema. Jóvenes, montamos este que es más rápido, y luego montamos el otro. Sí, profe, de Bueno, una. vamos a montar De este una. primero. Entonces voy a guardar este que está acá. Y voy a, pues ya entendieron cuál es la funcionalidad de esto, ¿no? Entonces vamos a abrir un archivo nuevo, ¿cierto? Y pues acá es una fuente de voltaje de 20 voltios, entonces esa la sacamos de acá. Voltage DC, ¿no? ¿Cuál será que nos sirve? Bueno, pues le como esta es la misma, ¿no? Pues es una fuente pequeña la que necesitamos. Necesitamos una, dos, tres, cuatro resistencias. Entonces aquí sacamos las resistencias. Entonces acá, entonces aquí sería esta. Habría que montar otra por acá. Yo lo que quiero es que se den cuenta de cómo vamos a resolver los problemas acá. Son 4 resistencias. Falta que una fuente de corriente. Vamos a sacar otra fuente de corriente acá. La fuente de corriente creo que va aquí. Ajá, listo. Y la fuente de voltaje también va así. Bueno, entonces ahorita, ¿qué nos falta hacer? Sacar por acá una tierra, ¿no? Esta puede ser, o sacamos esta. Es como la que más recomiendan. Bueno, entonces cerremos este circuito. Ya, me falta una resistencia acá. Epa, ¿Aló? bueno, falta otra resistencia. Sí, una de 3 ohmios. Entonces vamos a colocarle valores a esto. Esta fuente acá tiene 20 voltios. ¿Cierto? Esta resistencia, ¿qué valor tiene? Tiene 2 ohmios. Entonces cambiamos esto por el multiplicador que está acá.
y esta la cambiamos por una de 3 ohmios. Luego viene la de 1 ohmio y 4 ohmios. Bueno, entonces conectamos, ¿no? Miren bien. La fuente de corriente es de 1 amperio. Ah, de 2 amperios. Bueno, entonces esto viene a conectarse acá. Ahorita, ¿qué pasa? Me dicen a mí que evalúe cuánto es la corriente I1 y cuánto es la corriente I2. Supuestamente en este caso, este problema 3.7 dice que supuestamente la corriente vale 1 amperio. Vamos a ver si es cierto. Entonces vamos a ver esa corriente que pasa por aquí. Vamos a ver si vale 1 amperio. ¿Eso qué quiere decir? Que para poder considerar esa parte, pues tenemos que montar un amperímetro. Primero que todo, en este caso, yo diría que es más fácil haciéndolo con un voltímetro. ¿Por qué? Porque lo podría hacer de esta manera. Entonces, si yo mido el voltaje que cae aquí, ya intrínsecamente, si yo sé el voltaje, conozco la corriente y se acaba el problema. ¿Sí me entendieron lo que estoy haciendo? O sea, estoy planteando la base de solución de este circuito. Si yo me doy cuenta del voltaje que cae en 2 ohmios, yo conozco la corriente I1. Entonces vamos a revisar esa parte. Ahí debe estar funcionando. Entonces voy a revisar acá. Ah, listo. El voltaje son 2 voltios. Si esos son 2 voltios, ¿cuánto vale la corriente? B igual a I por R. ¿Cuánto vale la corriente? Jóvenes. 1. Entonces, ¿En serio? ¿sí están entendiendo qué fue lo que acabé de hacer? Sí. Listo, entonces ya con esto me doy cuenta. Vamos a probar si es cierto. Vamos a comprobar si es cierto, porque esta es una forma de darnos cuenta que los circuitos están bien hechos. Entonces, si yo, por ejemplo, decido interrumpir aquí y voy a colocar aquí en esta parte esto, entonces ahí tendría yo que configurar el dispositivo, ¿cierto? Y decirle, no, mira, medime corriente en DC. ¿Sí me están entendiendo? Entonces voy a echarlo a andar. ¿Qué esperamos que mida aquí? Ahí está el amperio. Entonces eso es La corriente. exactamente. Entonces esto que está diciéndome el ejercicio es la corriente I1. Ahora vamos a darnos cuenta, es más, ¿cuánto costaría I2 en este caso? Profe, Señor, disculpa que le interrumpa, es que lo que usted está explicando lo tengo muy claro, ¿no? ¿sí? Pero en plan, en un concepto visual, yo le iba a preguntar algo que es que siempre he tenido como esa duda, No, porque no, como no. hemos tenido las Pero prácticas. después de que... Entonces, Ajá. los dos que tenemos ahí, esta carga que tenemos de 2 amperios, eso es una fuente que nosotros cogemos aparte y se la ponemos ahí como quien dice otra pila, Esto que otra está fuente acá, de energía. esto es una fuente de corriente. Lo que pasa es que en este caso las fuentes de corriente no es que yo llegue y diga, por ejemplo, voy a conectar o sea, normalmente las fuentes de corriente ¿con qué se implementan? Uno las puede implementar de muchas maneras. Por ejemplo, una fuente de corriente puede ser implementada con transistores.
O sea, no es el hecho de que, o sea, lo que hoy en día de forma convencional, lo que se monta siempre son fuentes de voltaje porque es entre puntos de potencial, en este caso. Si usted me dice desde ese punto de vista qué finalidad tiene esto acá, finalidad práctica, pues no es que tenga mucha finalidad práctica. Lo que pasa es que si yo te digo acá, bueno, ¿por qué no haces una cosa? No te compliques la vida. ¿Por qué no aplicas el teorema de Thevenin entre estas dos cosas y lo pasas de Norton a Thevenin y me encontrás la resistencia Thevenin y la fuente de voltaje Thevenin que realmente hay aquí? ¿Sí me entiendes? Porque es que eso es una representación gráfica y matemática de lo que precisamente estamos hablando. O sea, ¿esto a qué es equivalente? ¿Se acuerda de lo que vimos ahora 8 días? Esto es equivalente a sumar esta resistencia en serie, y obviamente una resistencia en paralelo con una fuente de corriente en paralelo equivale, a ver, lo voy a mostrar por acá, es como si yo montara esto. Digamos que acá yo voy a montar, ¿esto a qué equivaldría? Digamos que esto podría equivaler precisamente a esto. En este caso, ¿sí? Todo esto que está aquí podría, no es que sea igual a esto, ¿no? En ese sentido, porque esto tocaría calcularlo. Sería igual a esto. ¿Cierto? ¿Ya? O sea, a la disposición de medir entre este punto y este punto, todo esto se podría reemplazar por esto. ¿Sí me entendiste o no? O sea, el potencial, esto que está acá y esto que está acá, todo esto que está aquí, yo lo podría reemplazar por una cosa de estas. ¿Ya? Es que esto es una representación formal del comportamiento de la corriente, de cómo está aquí determinada. No sé si me entendiste en esa parte. Vamos a revisar otro, Sí, vamos a profe, revisar sí, con sí. otro voltímetro. Mire que yo puedo usar más voltímetros. El que me estaba preguntando de qué hacía con los voltímetros, pues aquí le mete los cables y se da cuenta puntualmente. Por ejemplo, aquí ya, con esto me voy a dar cuenta qué voltaje cae aquí. Y miren muy bien. ¿Cierto? Entonces voy a echar a andar el circuito. Con eso me voy a dar cuenta de la corriente que circunda por acá. Entonces si yo reviso acá en este voltímetro, bueno, yo no he hecho nada aquí para que el voltímetro diga algo, lo voy a poner a medir amperaje. ¿Cierto? Entonces aquí voy a echar a andar el circuito. Perdón, corriente, qué bruto. Voy a ponerme a medir acá el voltaje que cae aquí. Entonces como es el voltaje que cae ahí, pues voy a volverlo a configurar, voy a pasarlo a este plano de estas cosas y vuelvo y mido. Entonces, ¿qué cae ahí? Caen 3 voltios. Son 3 voltios, en este caso, sobre 1 ohmio. ¿Cuál es la corriente que pasa por ahí? 3 amperios. 3 amperios. Vamos a ver si es cierto eso que estamos diciendo. En este caso. Vamos a parar las condiciones de trabajo del circuito. Vamos a borrar este. Y vamos en este punto a abrir acá. Y vamos a medir aquí. Entonces ahorita cambiamos esa medición de corriente. ¿Cuánto tiene que dar acá? 3, ¿no? Listo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esta malla, en este caso, así como está determinada, pues ha sido resuelta. Esta vale 1 amperio, esta vale 3 amperios. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Ahora, es muy claro por qué. ¿Por qué vale 3 amperios? Pues hombre, no hay que ir muy lejos. En este punto que está aquí, la corriente I1 llega. Así como llega la corriente que está acá. Entonces, ¿cuánto es 2 más 1? Pues 3. Entonces, esta corriente sí vale 3 amperios. O sea, esto que estoy haciendo acá es innecesario porque si yo hallé I1, entonces aquí en este nodo puedo darme cuenta cuánto vale I2, porque I2 vale 2 amperios más I1. ¿Está claro? ¿Entendieron, jóvenes? Sí, Bueno. sí, señor. Ahorita revisemos un problemita de más complejidad, en este caso. Pues lo que pasa es que estos son análisis nodales, ¿no? O sea, el cuento como tal es que aquí está... Mire, por ejemplo, este ejercicio. Este ejercicio vamos a revisarlo con detenimiento. Este que está acá, de estas mallas paralelas todas.
Aquí tenemos, por ejemplo, en este caso, vamos a montarlo. Vamos a guardar este. Y pongámosle un nombre. Ok. ¿Listo? Vamos a abrir uno nuevo. Entonces, en este caso el ejercicio nos dice que son dos fuentes en paralelo con 4 resistencias en paralelo. Entonces, vamos a sacar las fuentecitas. ¿De dónde las saco? De acá. Primero sacamos las fuentes de corriente. Pues aquí. Más fácil sacarlas acá. ¿Cuál es que estamos sacando? Jóvenes. Esta. Una fuente de Una corriente. fuente de corriente, listo, pero no me duerma, ¿no? ¿Me tienen sueño o qué? Y vamos a sacar resistencias. Entonces las resistencias, ahorita les cambiamos los valores. Dar las resistencias, sencillamente lo que hacemos es rotarlas hacia la derecha. Listo. ¿Cuántas son? Son 3, 4. Cerramos acá. Colocamos esta y esta la replicamos, la ponemos aquí y esta la colocamos acá. Entonces vamos a cambiar esos valores. Entonces la primera es de 10 amperios, 10 ohmios. Entonces a esta le cambiamos el valor. A esta que está acá es de 10 ohmios. Luego viene una de 20 ohmios y otra de 30 ohmios. 20 ohmios. Ohmios. Y luego esta fuente viene invertida de 2 amperios. Y acá colocamos 2. Y la última vale 60 ohmios. Bueno, entonces cablemos esta cosa, ¿no? Sacamos una tierra. ¿Esa tierra cuál va a ser? Pues esta. Entonces allí conectamos todo esto. Entonces todo esto queda conectado de esta manera.
Listo, entonces echemos a andar esto. ¿Eso está mal o qué? Pongámosle un nombre. ¿Cómo echamos a andar esto? Profe, tiene que colocar el ¿Qué voltaje. voltaje? O sea, el medidor del voltaje. ¿Para qué? No, ¿cómo echamos a andar este circuito? A ver. ¿Medidor de voltaje para qué? A mí me están diciendo que mida voltaje. Yo no sé, el ejemplo no me dice. Ah, me dice que mida B sub, Multímetro. pues que mida B sub 0 aquí. Bueno, aquí está el medidor de voltaje. Listo. Entonces acá ¿y qué? ¿Cómo lo echamos a andar? No, tenemos que echar a andar este. ¿Por qué no arranca? ¿Quién dice de ustedes por qué no arranca? A ver. ¿Está cortocircuitado, profe? ¿Y qué está en corto? Mira, vamos a ver, pero ¿Qué hay en corto? O sea, este problema, o sea, ¿en qué se diferencia este problema que está acá? Mírenlo muy bien. ¿En qué se diferencia de este problema que está acá? no le falta la fuente, ¿Cuál profe. fuente? Vuelvo y repito, miren el problema. ¿De qué fuente están hablando? ¿De qué fuente están hablando? ¿Qué fuente están hablando? Porque yo lo que veo ahí son dos fuentes de corriente. ¿Cuál fuente? Jóvenes, ¿están ubicados? O sea, yo acá tengo dos fuentes de corriente. ¿Por qué no arranca este circuito? Vamos a colocar acá, de hecho, vamos a hacer un pequeño cambio. En este caso. Alguien me preguntaba, sí, pues vamos a quitar de aquí esto. Vamos a ver qué pasa aquí. ¿Qué le falta acá? Vamos a colocar uno de estos. Bueno, ¿qué pasó acá? O sea, que hayamos incluido precisamente esa parte. No quiere decir que esto pues tenga que funcionar. ¿Ya? Entonces, en este caso, no sé si ustedes se dieron cuenta, el sistema ya estaba haciendo una simulación. Entonces, ¿aquí qué puedo hacer? En este caso, para medir B sub 0. ¿Entre qué y qué lo tengo que medir?
Entonces, esto acá lo voy a caracterizar como un medidor de voltaje. ¿Con qué, entre qué y qué lo voy a poner a caer? Vamos a colocarlo a caer entre este punto y este punto. Con eso mido el voltaje que cae precisamente en la resistencia R1, que es la de 10 ohmios. Entonces vamos a ver qué mido esta vaina. Ahí está, menos 40 voltios. Entonces esos menos 40 voltios tienen que caer en todo lado. Todo lado, desde acá hasta acá. Si yo por ejemplo desplazo, voy a parar acá y desplazo precisamente este punto de voltaje aquí. Lo mismo. O sea, donde usted ponga ese medidor de voltaje, el V sub 0, que es el que están pidiendo acá, ya sabemos cuánto vale. Tenemos todo. Ahora, ¿cuál es nuestro problema ahora? Medir la corriente I1, I2, I3, I4. Porque es que yo ya conozco en el multisim esta corriente. Entonces, yo tengo que medir esta corriente. Ahora sí, vamos a meterle la mano al problema de una forma un poquito diferente. Entonces, todos son menos 40 voltios, ¿cierto? Entonces, aquí vamos a quitar estos. Y vamos a darle vida precisamente a estas mediciones. Es más, de hecho, vamos a sacarlas todas al tiempo. Como aquí no nos cobran esto, bueno, entonces ahorita sí vamos a revisar cómo se mide esta situación. Aquí cómo quedó el voltímetro, este XMM1. Vamos a hacer lo mismo con este. ¿Listo? No sé si me están entendiendo qué estoy haciendo. Están midiendo la corriente en cada resistencia. Exactamente. Entonces estoy midiendo qué parámetros. I1, I2, I3, I4. O sea, yo estoy asistiéndome precisamente por el método del simulador para básicamente encontrar los parámetros que me están pidiendo. Que posiblemente a usted le toque hacerlos con una ecuación. Y acá pues precisamente estamos usando en ese sentido esto. Entonces vamos a mirar acá todos estos parámetros. Por ejemplo, hay que configurarlos todos como amperímetros. A este. A este. A este. Y a este. Entonces echémoslo a andar. Entonces, ahorita funciona, ¿no? Entonces aquí podemos ver este. ¿Qué pasó ahí? Este sí me dio unos 4 amperios. 2.667. Y este que está acá. Menos 2 amperios. ¿Por qué este que está aquí nos dio esto? ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir eso? O sea, ¿será que eso está mal hecho? Vamos a ver si es cierto.
Ahí que debería de darnos. ¿No está? ¿Qué quiere decir esta R para ustedes? A ver. ¿Alguien tiene de pronto conocimiento de lo que está pasando acá? O sea, ¿este medidor no está midiendo? Jóvenes, hola, les estoy preguntando. ¿Tienen quieren hacer una pequeña pausa? ¿Jóvenes? Jovencitos, les estoy hablando. Uy, sí, No, yo la verdad porfa. no sé qué está pasando. Están como atosigados. ¿Hacemos una pequeña pausa, unos 5 minutos? Porfa, profe. Bueno, voy a parar aquí el video. Voy a echarlo a andar. Resulta que ahorita estamos colocando puros amperímetros en serie para poder medir las corrientes, ¿cierto? ¿Sí está claro lo que estoy diciendo? Entonces yo ya sé que de aquí, de este punto, que es el mismo punto de todos, acá caen 40 voltios. ¿Sí está claro? Esos 40 voltios serían para todo el circuito. Exactamente. Entonces, si me pongo a revisar, todas las resistencias están en el mismo paralelo. Entonces, ¿cuánto vale la corriente aquí? Vale 40 sobre 10, 4 amperios. ¿Cuánto vale la corriente aquí? 40 sobre 20, 2 amperios. ¿Cuánto vale la corriente aquí? 40 sobre 30, 4 tercios de amperios. ¿Cuánto vale la corriente acá? 40 sobre 60, o sea, 2 tercios de amperio. ¿Sí me entendieron? Eso es todo. Sí, Entonces, sí, ahí ya. no hay nada más. O sea, había sido la resolución más rápida para el circuito. Entonces, digamos que vamos a dejar ese. Vamos a implementar otro. En este caso, ¿listo? Entonces vamos a mirar otro ejemplo que tengo acá, precisamente. Por ejemplo, este. Calcule la corriente I1 a I4. Miren bien cómo es este circuito. Entonces, este circuito, digamos que se puede parecer mucho a este. Vamos a parar este acá, porque este quedó ahí inconcluso. Digamos que lo voy a copiar todo, como para aprovechar la situación, y lo voy a poner acá. Ah, bueno, él está ahí todavía andando, ¿no? Vamos a pararlo. Y aquí le vamos a colocar, no, Ctrl Z. Yo quiero es copiar todo el circuito. ¿No me lo copio o qué? Listo. Pero aquí lo pegó como circuito, sí. Y aquí lo pegó como circuito, no pegó fue la tierra, ¿no? Bueno, pues demos la pereza y pongamos la tierra. ¿Listo? Pero entonces, según el ejercicio, yo tengo estas 5, 10, 10, 5. Entonces, acá esta sería, vamos a cambiar las resistencias. Esta sería 5, en este caso, esta sería 10, cambiar. 5, 10. ¿Listo? Vendría una de 10 y otra de 5. Pero acá tenemos un pequeño asunto. Vamos a extender un poquito esto. Bueno, no tanto, ¿no? Aquí vamos a colocar, vamos a borrar este bus que está acá. Y aquí vamos a colocar una fuente de corriente de estas. Entonces, por ejemplo, voy a coger esta. La voy a pegar acá, ¿cierto? Y la vamos a rotar. Vamos a girarla a la izquierda, así está bien. ¿Listo? Entonces aquí la vamos a conectar como de 2 amperios, ¿cierto? Vamos a resolver este problema. 2. Esta fuente del lado de acá vale 4 amperios. ¿Listo? Bueno. Entonces aquí vamos bien, falta 5 y 5 amperios. Entonces, esto lo podemos traer para acá. Todo este bus podemos hacer esto, ¿no?
bueno, esta no se deja arrastrar. Bueno, dejemos la pereza. ¿Cierto? Y acá, esta fuente la tiramos para este lado. Y esta para acá. Con esto. Hasta aquí. Entonces, esta es ¿de cuánto? 10. Y la otra es de Ajá. 5. ¿Ustedes tienen el ejercicio ahí abierto? Aquí la fuente es de 5 amperios, pero en sentido contrario. La otra del otro lado está bien en 4 amperios y esta es de 2 amperios. No falta sino conectar. Bueno, listo. Pregunta hasta acá. Bueno, entonces ya tengo este circuito. Me falta la tierra. Listo. Más fácil así, ¿no? ¿Cómo hacemos para dibujar esto? Más rápido. ¿Por qué no conecta primero los dos puntos y después la tierra? Estos dos puntos. Sí, los dos puntos de la resistencia y después la tierra. Ya. Listo. Bueno, ya tenemos nosotros las interconexiones, tenemos todos los nudos, en este caso. Entonces, el problema dice acá que midamos la corriente I1, I2, o sea, todas las corrientes que pasan por las resistencias. Entonces, si en este caso, presten mucha atención, medimos el potencial de aquí a acá y el potencial de aquí a acá, es lo que puedo yo determinar básicamente como eso. Entonces, nosotros tenemos dos caminos, ¿no? Tenemos un camino es colocando el voltímetro que tengo acá para determinar esa parte. Entonces voy a colocar el potencial desde aquí contra este potencial que está acá. Entonces vamos a ver qué voltaje cae aquí. Con este voltaje yo me doy cuenta de la corriente. Entonces revisemos en ese caso, miremos bien. Entonces ahí ya debe estar andando esto. Y aquí me doy cuenta de que ahí caen 20 voltios. Si caen 20 voltios, ¿cuántos amperios caen acá? 4 amperios. 5. ¿Sí me entendieron? Bueno, eso está claro. Eso es, 20 claro, sobre eso está 5. claro. Estamos aplicando precisamente todas estas cosas. Ahora, vamos a parar el circuito y vamos a ver si realmente es cierto. Vamos a ver ahí y vamos a configurar esto como amperímetro y echémoslo a andar. Ahí están. ¿Sí quedó claro? Entonces ya encontré precisamente, o sea, ahora yo puedo darme cuenta que precisamente hay 20 amperios. Si aquí hay 20 voltios. Si aquí hay 20 voltios, ¿cuántos amperios hay aquí? 2 2 amperios. amperios. Vamos a revisar si es cierto. ¿Eh? ¿Nos equivocamos? ¿Este nos midió 6 amperios? Ah, no, espérate un momentico, es que hay uno que está configurado. Vamos a parar esto. Esto se enloqueció. Esto como amperímetro. Y ese como amperímetro también. Vamos a ver.
Ahora ahí nos dio los 4 amperios, 2 amperios. Hay un error por ahí, ¿no? En este caso. Entonces, sigamos revisando. Si, ahora, el problema es esta fuente de corriente. Revisemos acá. ¿Cuál sería, si es aplicable lo mismo? Porque yo puedo decir que el potencial de acá vale eso, en este caso. Entonces, estaríamos diciendo que una vale 4 amperios y la otra vale 2 amperios. Entonces, revisemos ahorita el potencial que cae al otro lado. Entonces, si yo voy a revisar ese potencial, lo voy a revisar de esta manera. Así. Vamos a ver si es el mismo, si son los mismos 40 voltios. Entonces vamos a revisar si eso es factible, en este caso. Ahí está, hemos echado a andar eso, son 10 voltios, fíjense que no es lo mismo. Entonces, si son 10 voltios, en este caso, ¿cuál sería la corriente que baja por acá? Un amperio, exactamente. Entonces vamos a revisar si es cierto. Entonces, por aquí sería 1 amperio y por aquí serían 2 amperios. Vamos a ver si es cierto. Entonces revisemos en ese caso esa parte. Entonces vamos a borrar un bus de estos. Vamos a borrar, por ejemplo, este bus y este. Y lo mismo haríamos para el otro lado, ¿cierto? Vamos a colocar aquí otro amperímetro. Quitamos este que está acá. Ponemos el potencial aquí. Y este lo cerramos acá. Vamos a ver si esto arranca todo esto. Entonces los del otro lado tienen que medir. Vamos a cambiar aquí las medidas. Todas están en amperios, ¿no? Ahí tienen. Entonces lo que estamos diciendo sí es cierto, ¿no? ¿Sí quedó claro? Entonces, o sea, ¿cuál es el ejercicio? Yo no puedo garantizar que el voltaje que cae en este ramal del circuito, que porque aquí caen, por decir algo, 40 amperios, acá van a caer lo mismo. No, no, señor. ¿Sí me entendieron lo que estoy diciendo o no? Voy a colocarle y les voy a dejar demostrado esto, en este caso. Para que de pronto quede constancia de esto, voy a colocar este aquí. Miren que no es lo mismo. Estoy colocando, no es a colocar otra sonda, no, sí. Yo pensé que no es a colocar la otra sonda. Entonces voy a colocar este voltaje aquí, esta medidora acá, con este potencial acá. Y este que está aquí, con esta medida de tierra acá. Entonces el XMM5 lo voy a colocar aquí. Y el XMM6 lo voy a colocar acá. Vamos a correr esto. ¿Sí se dan cuenta? Entonces esto parte en dos realmente el circuito. En este caso. ¿Sí me entendieron ustedes? O sea, en ese sentido, no podemos garantizar que porque acá, en este punto de potencial, caen 20 voltios, los mismos van a caer al otro lado. Entonces, acá caen 20 voltios, acá caen 10 voltios. Y sobre esta base se maneja todo y se modela todo este circuito. ¿Quedó claro? Eso se debe a esa A fuente la de vuelta 2 de 2 amperios, amperios. sí, exactamente porque es la que segmenta precisamente el circuito en dos partes. Exactamente. ¿Sí está claro? Entonces, si ella estuviera hacia la otra dirección, hacia la Hagamos el derecha, ensayo, también entonces, variaría el exactamente, entonces voltaje. hagamos el ensayo. No, es que aquí el ensayo se puede hacer, vea. Hagámoslo de una vez. Giré, reflejar horizontalmente. Bueno, lo que pasa es que aquí habría que cambiar las condiciones, ¿no? Espérate un momentico. Entonces, tocaría es como desconectarla. Entonces, desconectémosla. ¿Listo? Voy a volverla a pegar. Pero entonces la voy a reflejar en sentido contrario.
yo ya vi que ahí tengo que pegarla, ¿cierto? En este caso. Como estos son potenciales, esta tiene que venir pegada acá. Esta tiene que venir pegada acá porque aquí obviamente es que cierra el circuito. Entonces vamos a revisar ahorita, miren cómo cambian las condiciones del circuito. En este caso. Ah, pucha. Sería muy interesante que nos diéramos cuenta matemáticamente, ¿sí? Cómo las cosas nos llevan a estos extremos, ¿no? Con el solo hecho de voltear una fuente. Esto está invirtiendo completamente el sentido específico de las corrientes que circundan en este caso. Pero entonces tienen que recordar algo, no es que acá hay unas fuentes de corriente, aquí hay una de 5 amperios y aquí hay otra de 4 amperios. O sea, ¿qué podría hacer uno en este caso? Variarlas y comenzar a actualizar básicamente esto, en este caso, ¿no? Ecualizar quiere decir es que yo comience a compensar. Por ejemplo, si yo colocara aquí 4, ¿qué pasa si yo coloco aquí 4 amperios? Aquí coloco 4 amperios. Lo que pasa es que esto era 5, 10, 10, 5. Y esto es 4, 5, 10, 10, 5, 5. O sea, sí, sencillamente que las fuentes de corriente que apuntan hacia el mismo lado sean de la misma referencia. A ver qué pasaría. ¿Sí entendieron? O sea, no es lo mismo, ¿no? En este caso. ¿Sí está claro? Bueno, entonces, revisemos uno. Yo creo que alcanzamos a hacer otro. En este caso, nosotros no hemos hecho de esta clase, ¿no? Me gustaría que lo miraran, que está acá. ¿Sí saben cómo se montan? Vamos a hacer este. Pues este es uno pequeño. Hagamos uno nuevo. En este caso, entonces, por decir acá, pues, ¿cuántos? Es una fuente de voltaje. Entonces, pero es una... Vamos a colocarla acá. Entonces aquí vamos a buscar una fuente de voltaje. Busquémosla acá como una fuente de voltaje. Voltaje DC, voltaje DC. ¿Sí la ven ustedes o no la encuentran? Vela acá. La misma, ¿no? Entonces aquí tengo esta fuente de voltaje y el ejercicio me dice que yo tengo una impedancia de 250 ohmios, o sea, tengo 3 resistencias. Entonces esas resistencias las voy a sacar de acá. Esta la tengo aquí. Luego tengo otra resistencia. La invertimos. En este caso vamos a usar ahorita una fuente toda rara de las fuentes que tenemos acá. Esta es una fuente de voltaje controlada por corriente. Entonces estas están acá abajo. Es voltaje, mire, acá está, voltage controller source. Fuente, esta es una fuente, ¿sí la ven? Fuente de corriente controlada por voltaje. Entonces sería una fuente de voltaje controlada por voltaje, fuente de corriente controlada por corriente. ¿Sí me están entendiendo? ¿O no? No, ahí sí no Lo lo que pasa es entendí. que esto que tenemos acá es una fuente de corriente. Esto que está aquí es una fuente de corriente controlada por voltaje. Esta que está acá, esta es una fuente de voltaje controlada por corriente. O sea, es que esto que está aquí, es una fuente de voltaje controlada por corriente. ¿Sí? Es que hay diferentes tipos de fuentes. Lo que pasa es que vamos a tratar como de extender un poquito esto, para poderlo leer mejor. Esta, por ejemplo, es una fuente. Es que tienen diferentes pines. Lo que pasa es que habría que saber cómo conectarla. ¿Sí? Este es el símbolo que supuestamente tiene. Esta es una fuente de voltaje controlada por voltaje. Esta es una fuente de corriente controlada por voltaje. Voltage Controlled Current Source. O sea, fuente de corriente controlada por voltaje. Esta es una fuente, señor. Profe, cómo así O sea, controlada? déjenle explico. Ustedes como que no han visto o no le han prestado atención a esto, ¿no? ¿Qué ves acá? Esto es una fuente de voltaje, ¿cierto?
es una especie de rombito, pero mira que la fuente ¿cuánto vale? 60 veces la corriente I sub B, y la corriente I sub B fluye por acá, ¿sí me entendiste? Entonces, el parámetro de esta fuente depende referencialmente de forma lineal de lo que cueste la corriente I sub B. ¿Sí me entendiste o no? Entonces, en ese caso, pues obviamente tendríamos, lo que pasa es que aquí tenemos que buscar es una fuente de voltaje, voltage controller source, voltage controller current source. Entonces, lo que pasa es que nos toca buscar precisamente dentro de esto una fuente de voltaje controlada. Acá está, fuente de voltaje controlada por corriente. Vela, aquí está, es esta. ¿Sí la ves? Entonces, ese es el cuento con esto. Entonces, el asunto es cómo la conectamos. Ejemplos tendrán que haber en este caso, ¿cierto? Entonces, digamos que esta es la que estamos buscando, precisamente. El factor de ella, presta atención, entonces, por ejemplo, vamos a rotarla a la izquierda. ¿Sí? Entonces, bueno, rotémosla a la derecha mejor, regular horizontalmente, así, no. ¿Cómo es que está esto? Hay que reflejarlo de otra manera. Así está bien, ¿sí? Porque viene así, pero entonces vamos a reflejar verticalmente, no, girar a la izquierda, así. Bueno, entonces yo necesito es que el parámetro que está acá, la corriente supuestamente es 60 I sub B, ¿cierto? Eso es lo que tengo aquí conectado. Entonces vamos a darle, mejor dicho, como dicen por ahí, echémosle candela a esto. Ya, y eso, de acá sacamos una tierra. Bueno, pues vamos a dedicarnos a conectar estas cosas. Primero conectamos aquí y le damos los valores. Esto es 24 voltios. $250 ohmios. Esta que está acá es 50 ohmios. ¿Cierto? La fuente vale 60 I sub B y la de acá 150 ohmios. Entonces, en este caso, ¿cómo serán las propiedades de ella? Entonces, ella tiene una transresistencia. La etiqueta es, supuestamente, en este caso, ¿cuáles son los valores? Supuestamente de los cuales ella depende, ¿cierto? Digamos que ella tiene terminales. El asunto es, un segundito. ¿Qué nos va a desplegar? Primero que vamos a conectar. Conectamos primero estas cosas. En este caso, ¿cierto? ¿Listo? Entonces, este punto que está acá se va a conectar con este. Y este que está acá con este. Este que está acá con este. Y este aquí. Y esto que está acá, aquí.
Entonces, ¿qué supuestamente tendríamos que considerar? En este caso, como es la corriente que controla esta fuente, entonces, desde ese punto de vista, esta parte que está acá es el parámetro que precisamente se controla aquí. ¿Sí me entendieron? O sea, el asunto es que la corriente que pasa por acá básicamente controla, como es una fuente de voltaje controlada por corriente, el parámetro de la corriente controla esta fuente, que es una fuente de voltaje. O sea, la corriente que fluye por acá, precisamente en este caso, como estamos viendo, controla este voltaje. Entonces, en este caso, pues obviamente aquí vamos a revisar cuánto precisamente vale esta corriente. O sea, lo que pasa es que aquí no le hemos dicho nosotros cuánto es precisamente ese patrón de referencia. Porque el patrón de referencia de nosotros acá, vamos a llevar esto hacia acá, para no confundirlo. Entonces, ahí vale, en vez de colocar aquí B2, ¿qué tenemos que desplegar? ¿Cuál es la etiqueta? La fuente vale precisamente, según lo que estamos viendo nosotros, 60 y sub B. 60 y sub B. En este caso, ¿no? Entonces, esa sería la corriente que viene por acá. Vamos a echarle candela a esto a ver qué pasa. Entonces, ¿qué está sucediendo ahí? Vamos a ver realmente qué voltaje, qué corriente pasa por acá que nos dice que 60 veces esta y sub B. Entonces revisemos en este caso. Entonces vamos a parar aquí esto y vamos a colocar un amperímetro. Entonces, primero que todo vamos a colocar un voltímetro. El voltímetro lo vamos a colocar como tiene que ser. Vamos a colocarlo desde acá a tierra. Ese es el voltímetro. El voltímetro va a quedar aquí. Espero que estén entendiéndome qué estoy haciendo, ¿no? Estoy poniendo el voltímetro a medir lo que yo necesito. Vamos a quitar este nombre de aquí y voy a colocarlo acá abajito. Esa es la resistencia de 250 ohmios. Esta es la fuente de corriente que controla esto. Entonces, yo primero voy a darme cuenta cuánto cae de aquí a acá. Pues aquí tiene que caer el voltaje que cae en 250 ohmios más el voltaje que cae en 24. Entonces vamos a ver si eso es cierto. Echemos a andar esto y miremos aquí. Eso, miren lo que cae ahí, ¿no? En este caso. Entonces, vamos a revisar, eso es lo que está cayendo entre este punto y tierra. Vamos a ver ahorita cuál es el voltaje que cae aquí. Entonces, vamos a montar otro amperímetro, otro voltímetro, y lo vamos a colocar acá. Entonces, según esto, voy a coger los terminales de este voltímetro, los voy a traer acá, para acá. Y el de este, lo voy a traer acá. Entonces, aquí me va a decir específicamente cuánto vale ese voltaje. Vamos a ver. Entonces, aquí me dice que este de acá vale este valor. Y este de acá, ¿cuánto vale? Pequeñísimo, ¿no? 83.406 milivoltios. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que la corriente que pasa por acá es bastante pequeña. ¿Cómo nos podemos dar cuenta de eso? Vamos a ver si es cierto. Entonces, en este caso, paramos esta simulación y obviamente medimos el voltaje solo en esta resistencia. Entonces, ¿cómo se mide el voltaje solo en esta resistencia? Pues en este punto y en este punto. O sea, el voltaje que cae en esta resistencia de 250 ohmios, este que está aquí. ¿Sí me están entendiendo todos? Entonces, vamos a ver cuánto vale XM3. Y revisemos. Tiene que ser un voltaje. Ahí está. Entonces, vamos a dividir 20.856 sobre 250. Entonces, revisemos a ver cuánto nos da eso. Vamos a ver si eso tiene congruencia en este caso. Entonces sería prácticamente... Eso me da 0.083404. Correcto. ¿Sí me entendiste, jovencito? ¿Sí no estamos bien? Sí. Porque es que mira, estoy cogiendo 20.851, ¿cierto? Y lo estoy dividiendo entre 250.
perdón, 20,851 dividido 250. Pero acá está. O sea, si nosotros lo pasamos a una notación diferente, en este caso, esos son 83.404 milivoltios. Es lo que dice acá. Entonces sí es correcto, ¿no? En este caso, sí, entonces sí se dan cuenta cómo hay que controlar, cómo es que hay que considerar los parámetros de control de las fuentes. O sea, la cosa, o sea, yo creo que lo que se ha aprendido más hoy es hacer esto, ¿no? O sea, esta fuente que estoy mostrándoles acá, ¿sí me están entendiendo todos? ¿Sí? Es una fuente de voltaje controlada por corriente. ¿Qué corriente la controla? Pues la corriente de acá. Entonces, en ese caso, para poderla implementar en este simulador, pues lo que estamos viendo en ese sentido es que este módulo que está acá tiene la disposición de que la corriente que él dispone de control tiene que conectarse en ese circuito de la forma en que tiene que ser. Esta es una fuente de voltaje controlada por corriente. ¿Me entendieron? Profe, ¿puedes repetir la parte en que se configura la fuente, por favor? ¿Te configure la fuente? Mira, sencillo. Voy a parar Sí, aquí la señor. simulación, ¿cierto? Esto ya no lo necesitamos porque pues yo creo que ustedes saben por dónde sale. Entonces, esa es la fuente. Mira, yo primero lo que hice fue, en este caso, presta mucha atención, yo conecté el circuito. Mira. ¿Listo? Estos son medidores. Esto no afecta en absolutamente nada de esto. Pero obviamente yo acá tuve que obviamente conectar precisamente el circuito de forma natural, aquí en este punto. ¿Cierto? Ahí es donde supuestamente está el nodo. O sea, todo esto que está acá es el mismo punto. Todo esto. ¿Sí? ¿Está claro? Sí, señor. Todo esto es un, Sí, señor. todo eso es un punto. Entendido. Es más, yo puedo borrar aquí cosas. Yo creo que ahí sobran cosas. Lo que pasa es que acá queda esto al aire. O sea, ¿qué teníamos inicialmente? Esto. ¿Cierto? Ahí teníamos inicialmente esto. Entonces, ¿yo qué estoy pidiendo? Pues yo estoy pidiendo puntualmente que ustedes me ubiquen la medida el control de la corriente que pasa por aquí para esta fuente de voltaje. Este valor que está acá es el voltímetro que precisamente medía el voltaje de caída aquí. Yo lo encontré. Entonces, ¿cómo hago para controlar, para poner una fuente de voltaje controlada por corriente? Este es el parámetro de corriente. Como son parámetros de corriente, ¿cómo tienen que ir? En serie. Entonces, en este caso, este punto que está acá tiene que cerrarse con este punto que está acá. Ahí ya quedó cerrada la fuente. ¿Sí? O sea, ese es el parámetro de corriente. Ahora, vamos a medir en ese caso, ¿sí? ¿Cuál es el voltaje que cae ahí? Estoy colocando absolutamente todos los parámetros y no es más. Ahí está. Entonces aquí ya, por ejemplo, ¿sí me entendiste? Sí, O sea, profe, sí, está entendida esa parte. Lo que no me queda claro es cómo el sistema reconoce que son 60 veces I sub B. Eso es lo que no entiendo. Pues precisamente fue ya te entiendo, espérate un momentico. Entonces, lo que pasa es que eso no lo estoy diciendo yo. Mira, yo sin importar que esto sea 60 veces I sub B, si yo no le hubiera colocado eso aquí, en la fuente de voltaje, me hubiera dicho básicamente que era 60 veces esa corriente. Ahora, ¿por qué me estoy dando cuenta que es 60 veces esa corriente? Asuma lo siguiente, propiedades. No le vas cuidado. La etiqueta se la puse yo. Nada. Y es nada porque no sé. Entonces vamos a darnos cuenta por la corriente que yo tengo aquí pasando. O sea, yo como me doy cuenta de la corriente que está aquí pasando por el voltaje que está aquí cayendo en la resistencia de 250. Entonces vamos a echar a arrancar eso.
Entonces vamos a revisar el voltaje aquí, el voltaje en la resistencia 250, que es este, en este caso, ¿sí? Entonces vamos a, sin abrir este, que es el que mide el voltaje acá, este es el voltaje que cae aquí. Entonces, nosotros hemos determinado acá con la calculadora, volvámoslo a abrir, ¿cierto? Con la calculadora es que ya nos va a cerrar el enlace. Bueno, ¿Usted llamó a lista? no, Profe, ¿usted llamó a lista? no, pero hoy no vamos a llamar a lista, tranquilo. Bueno, entonces terminemos Ok. hasta que se vaya el enlace. Entonces, fíjate que aquí yo tengo 20.851, 20,851 dividido 250. O sea, tengo esto. Entonces, supuestamente, esta es la corriente. Se supone que aquí el voltaje, vamos a mirar a ver cuánto mide este voltaje. Este voltaje que está acá es 406 milivoltios, el que cae aquí. 83,406 milivoltios, ¿cierto? Entonces, si eso es así, en este caso, mira esta corriente como es de pequeña. ¿Ya? Está en términos de milis. O sea, ¿cuántas veces es esta fuente, esta corriente? Entonces, obviamente, en este caso, yo tendría que revisar la división de este número con este número, la relación que hay entre ellos dos. Son prácticamente uno, ¿cierto? No es realmente, o sea, pero ¿por qué lo estamos diciendo? Porque supuestamente la resistencia que tenemos aquí determinada vale un ohmio. Vamos a parar acá y vamos a cambiarlo precisamente en el factor de referencia de un ohmio y coloquémosle 60, que es el parámetro que tenemos nosotros colocado. O sea, en otras palabras, esa situación está marcando una resistencia diferente para el paso de corriente por acá y te vas a dar cuenta que todo va a modificarse. ¿Ves? Entonces, el valor que hay que colocar acá es precisamente el que me están diciendo de la fuente. Ahora sí podemos decir en ese sentido cuánto podría costar eso. El voltaje que cae aquí, ahora sí, el voltaje que cae en el multímetro aquí, sobre esta resistencia, ¿cuánto es? Entonces, mira. Entonces sería... Uy, qué pucha. Sería 19.835 dividido 250. O sea, esto es 79.34 por 10 a la menos 3. O sea, estos son miliamperios. Eso quiere decir, en ese caso, que, digámoslo de esta manera, esto, o sea, 4 puntos, mire, acuérdese de este número, 4.76, que es lo que cae allí en ese voltaje, ¿cierto? Vamos a ver qué diferencia hay entre esto y esto. Deben ser las 60 veces. A ver. 4.76 dividido 0,794. Mírenlo acá. ¿Sí está pillándolo? Bueno, entonces sencillamente cuando estés mirando estos parámetros tenés que revisar el apellido que tiene esto. Esta es una 60 I sub B, que es la corriente que pasa por acá. Realmente eso que te está diciendo es la corriente por el voltaje. O sea, en otras palabras, jovencito, eso le está diciendo que una fuente de corriente controlada por voltaje, en estos dos últimos minutos para que cerremos, realmente este es I por R. Esto vale la impedancia de esto. Esto es un voltaje. No le puedo decir en otros términos. ¿Está claro? Bueno, paremos el circuito, el circuito de la grabación ahí.